Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Benjamín Márquez Cadver Barón, organizador del ciclo de conferencias Habitar en la Pregunta. Primero quería agradecer que están aquí y pues así podremos resolver más preguntas, que ese es el objetivo de todo este ciclo de conferencias. Y también quería agradecer al colegio y a pues los coordinadores y a los directivos por darnos este espacio y ya así podremos aprender más como comunidad samanista. Bueno, entonces ya habiendo dicho eso, voy a presentar a nuestro conferencista. El conferencista de hoy es Juan José Castro Barón, que es un ingeniero de sistemas nacido en Ibagué. Bueno, el ingeniero Castro estudió su primaria y secundaria en Ibagué y se graduó en ingeniero de sistemas en la Universidad de los Andes, Bogotá. Gracias a una beca llamada Bachilleres por Colombia, otorgada por Ecopetrol, tras lograr el puntaje más alto de Colombia en las pruebas Saber 11, Saber 11 del año 2013. También ha sido beneficiario de una beca de Apple WWDC en 2018 y ha recibido 2 becas de Linux Foundation, entre otros reconocimientos académicos. Actualmente vive en Londres, Reino Unido, aunque ha vivido previamente en Seattle, Estados Unidos, donde fue pasante de Google. Juan José trabaja actualmente como ingeniero de software en Google Londres, construyendo la nueva versión de Google Play Console, utilizada por los desarrolladores de Android para subir aplicaciones, obtener estadísticas para sus aplicaciones publicadas y más. Bueno, las preguntas que van a ver en esta conferencia y que nos va a resolver el ingeniero Castro son: ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué diferencia la ingeniería de sistemas de otras disciplinas u otras ingenierías? ¿Qué otros trabajos puede ejercer un ingeniero de sistemas? Bueno, la verdad yo no soy la persona con más destreza para los equipos, así que entonces estoy muy intrigado y emocionado, como dije en la anterior conferencia, pues por esta conferencia, valga la redundancia. Bueno, pues entonces ya habiendo presentado a nuestro conferencista e ingeniero, yo creo que ya podemos continuar con la conferencia. Bueno, le toca a usted, ingeniero Castro. Hola a todos. Quiero empezar por darle gracias a Benjamín por esa introducción y gracias también a la comunidad y a los directivos del Colegio Los Amanes por esta invitación y por abrir este espacio de charlas que tiene que ser muy valioso para toda la comunidad. Personalmente, a mí me encantaría haber tenido estas oportunidades como este ciclo de conferencias cuando yo estaba en el colegio. Entonces, sí, me hace muy feliz poder ser parte de este proyecto. Entonces, en este momento voy a compartir mi presentación. Un segundo. Listo. Espero que todos puedan ver lo que estoy viendo yo. Voy a pegar mi cámara un segundo. Ok. Entonces, el título de la charla de hoy es ¿qué hacen los ingenieros o las ingenieras de sistemas en Google? Entonces, en primera instancia quiero hablar un poco de la informática o de la computación o de la ingeniería de sistemas, como le queramos decir. Quiero hablar también de cómo podemos encontrar esta disciplina a diario en nuestras vidas y quiero además hablar de cómo es dedicarse profesionalmente a la informática. Además de eso, quiero compartir algunos recursos para aquellos que estén interesados pueden empezar a aprender. Y voy a hablar un poco de mi experiencia personal, tanto aprendiendo como estudiando, como trabajando profesionalmente en el campo. Siguiente diapositiva. Para reiterar un poco la introducción de Benjamín al principio, mi nombre es Juan Castro Barón, nacido en Ibagué, Colombia. Soy ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes en Bogotá y en este momento trabajo como ingeniero de software en Londres, en el Reino Unido, para Google. Entonces, de nuevo, el título es ¿qué hacen los ingenieros o las ingenieras de sistemas en Google? Pero
antes de responder esta pregunta, que digamos tiene diferentes partes, quiero hablar de qué hacen los ingenieros o las ingenieras de sistemas en general, ¿no? Porque un título, lo que es ingeniería de sistemas, es un título que es muy común hoy en día, pero que en mi opinión no es muy transparente. Entonces es difícil porque digamos que un sistema es una palabra muy amplia. Entonces, ¿qué es un sistema? ¿Qué aplica un sistema? O incluso decir de qué sistemas estamos hablando cuando hablamos de ingeniería de sistemas. Entonces, para propósitos de esta presentación, voy a usar estos términos como si fueran intercambiables. Entonces, voy a decir ingeniería de sistemas igual a ingeniería de software, que digamos que en términos profesionales tienen algunas diferencias menores, sobre todo porque yo siento que el término de ingeniería de sistemas es mucho más amplio que el término de ingeniería de software y recoge muchas más disciplinas y muchas más profesiones. Pero para propósitos de esta charla, como mi experiencia es más por el lado de ingeniería de software, esos son los términos que voy a usar como si fueran intercambiables. Y además, en esta segunda línea voy a encender aquí el láser. Además, estos tres términos son otros que, para propósitos de esta charla, los voy a usar como si fueran intercambiables, aunque eh, reconozco que en términos más estrictos se refieren a cosas distintas, ¿no? Entonces podemos discutir más adelante las distinciones entre estos términos, pero por ahora vamos a asumir que la informática, la computación son, intentemos en el sentido más amplio posible, por así decirlo. Bueno, estos son otros nombres que en general están asociados con la ingeniería de sistemas. Entonces tenemos un ingeniero de sistemas, una ingeniera de software, una ingeniera de computación, un diseñador de videojuegos, desarrollador de videojuegos, diseñador web, desarrolladora web. Todos estos términos refieren a títulos profesionales que puede desempeñar alguien que estudia ingeniería de sistemas. Entonces es similar al el caso en que tenemos un doctor, alguien que estudia medicina, pero los doctores pueden dedicarse a muchas cosas distintas. Entonces podemos tener un pediatra, un dermatólogo, un neurólogo, un endocrinólogo. Es similar. Entonces se refieren generalmente al mismo campo del conocimiento, pero se dedican a una parte específica del software o de la computación. Antes de seguir adelante, quiero responder las preguntas de Benjamín. Quiero usar estas preguntas como para organizar la presentación. Entonces, vamos a hablar de qué es la computación, vamos a hablar de qué hace un ingeniero o una ingeniera de software y de qué tipos de trabajos puedes hacer si sabes de software, tanto en una capacidad profesional como de estudio. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es la computación? Entonces, yo pienso que cuando todos pensamos en computación, sobre todo antes de, no, incluso, bueno, incluso en mi caso, después después de estudiar lo que he estudiado y trabajar y los años de experiencia que he tenido, la computación para mí es esto. Entonces son, es este imaginario de las letricas y los números de colores enfrente de un fondo negro. Entonces esta es toda la imagen del hacker y de la Matrix y de alguien en las películas enfrente de un teclado presionando todas las teclas y entonces algo pasa en la pantalla y nadie sabe qué es, pero todo se arregla o hace el hackeo o lo que sea. Entonces, pero en términos un poco menos divertidos y más estrictos, podemos decir que la computación es un campo del saber donde se aprende eh, a usar computadores para procesar y analizar datos
y eso se usa para resolver problemas específicos. Entonces, esto, por supuesto, puede tener muchísimas aplicaciones eh, en muchos campos del saber. Entonces, podemos usar esto para comprender grandes cantidades de datos genéticos, para curar enfermedades, para rastrear páginas de internet o para leer páginas de libros y encontrar lo que estamos buscando, para traducir idiomas instantáneamente, para muchas cosas. La pregunta es cómo lo hacemos. Entonces, em, lo principal, lo que vemos en esta pantalla es el código, ¿no? Y ya entraremos un poco más detalle sobre qué es el código y qué es la programación, pero antes que todo quiero hablar de qué estamos viendo en un código, ¿no? Entonces, más allá de las letras, ¿qué representa un código? Y ahí es donde hablamos de un algoritmo. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Entonces, los computadores son bobos. Los computadores son bobos en el sentido de que los computadores no pueden razonar, los computadores no pueden tomar decisiones por sí mismos en general, sino los computadores son muy buenos en seguir instrucciones muy precisas y detalladas, uno por uno, creadas por un humano. Entonces, la gran ventaja es que lo pueden hacer muy rápido, mucho más rápido que los humanos, eh, pero estas instrucciones detalladas es lo que llamamos un algoritmo. Entonces, un algoritmo es una palabra que se usa mucho hoy en día, pero la podemos definir como una receta. Entonces, siento que una receta de cocina es un ejemplo de un algoritmo. ¿Por qué? Porque un algoritmo no se refiere necesariamente a algo que tenga que ver con computadores, sino un algoritmo es en general cualquier lista de instrucciones precisas y detalladas que usualmente tenemos una entrada, unos insumos, que en este caso son los ingredientes. Un segundo, apago esto aquí. Sí, toma unos insumos, que en este caso serían los ingredientes, los huevos, la harina, etcétera. Y en el caso de los computadores puede ser, por ejemplo, todos los datos genéticos de un virus, por ejemplo. Y que con esos insumos realiza unos pasos simples y bien definidos para producir un resultado. Entonces, en el caso de la receta, el resultado es la comida. Pero en el caso de nuestro algoritmo que lee los datos genéticos de un virus, el resultado sería, por ejemplo, identificar una nueva variante o curar enfermedades si estamos analizando otros tipos de datos genéticos, etc. Y aquí vale la pena esta distinción, aclarar esta distinción que a mí me parece muy valiosa del campo de la computación en general y es la distinción entre el consumidor y el creador. ¿Por qué? Porque, como todos ya sabemos, la computación es un campo muy importante porque afecta todos los aspectos de la vida moderna, cotidiana, digamos. Entonces, así seas un deportista o un arquitecto o un diseñador de modas, todos hoy en día, tanto en un aspecto académico como profesional, tenemos que lidiar con computadores y con computación. Pero hay una diferencia valiosa con la forma en cómo crean en otros campos y es que em, tenemos la oportunidad increíble y es que los mismos dispositivos que usamos para consumir por ejemplo, videojuegos o páginas web son los mismos dispositivos que podemos usar para crearlas. Entonces, el mismo computador que es usado para leer, por ejemplo, una página de noticias, es el mismo computador que puede ser usado para crear un blog en Internet, o el mismo computador que puede ser usado para jugar Minecraft, es el mismo computador que puede ser usado para crear mods de Minecraft, por ejemplo. Entonces, y eso mismo aplica con muchas cosas, con aplicaciones, con juegos en general. Lo único que necesitamos para
crear algo nuevo con computación es un computador. Y entonces esto, como vamos a ver un poco más adelante, como voy a hacer unos ejemplos, es una oportunidad casi que única en el campo de las ingenierías, por ejemplo. Es increíble que con solo un dispositivo y con conocimiento y con tiempo podamos crear cosas desde cero, sin necesidad de insumos mayores. Entonces, eso por un lado. Ahora voy a hablar más específicamente de qué hace un ingeniero o una ingeniera de software. Entonces, eh, por supuesto, el día a día de un ingeniero o una ingeniera de software incluye muchas cosas, pero la que me parece a mí más valiosa aclarar aquí y la que usualmente incluye la mayor parte de mi trabajo es programar, la programación, el código. Entonces, qué es la programación? Entonces, este es un ejemplo de un programa de computador. Entonces, este es el ejemplo básico de el programa de computador más básico que podemos tener, más mínimo. Entonces, esto es Hello World, que significa Hola Mundo. Entonces, este es un programa cuyo resultado es, ¿dónde está? Hola Mundo. Entonces, esto está escrito en un lenguaje de programación que se llama Python, que para propósitos de esta presentación podemos decir que es un lenguaje bastante sencillo, que es un lenguaje que no necesita muchas cosas adicionales en términos de símbolos, ni números, ni nada, sino que en general lo que escribimos es bastante fácil de leer. Entonces, aquí tenemos, vamos a separar un poco estas partes. Aquí tenemos print, que es el comando en Python para mostrar algo en la pantalla. Entonces, esto técnicamente significa imprimir, pero en este contexto, imprimir significa mostrar algo como resultado, no imprimir algo físico. Entonces, volviendo al ejemplo de la receta, nuestros ingredientes en este caso son las palabras Hello World. Entonces, estos son nuestros insumos, nuestra entrada al programa. Tenemos las instrucciones, el algoritmo que es print. Este es un algoritmo básico que tiene una sola instrucción. Esa instrucción es mostrar esta entrada. Y tenemos el resultado que es las palabras Hello World como, como el punto final del programa. Entonces ahora vamos a un ejemplo un poco más complejo. Que yo creo que en primera instancia si vemos esto, decimos, bueno, pero eso ¿qué es, no? Entonces eso que parecen matemáticas, ¿qué está pasando aquí? Pues, la ventaja es que como hablamos ahorita, Python es un lenguaje bastante transparente y aquí podemos ver que las instrucciones no son tan extrañas. Entonces decimos, aquí tenemos i es igual a 1. Entonces, para estos algoritmos es fácil definir variables. Entonces, ¿qué es una variable? Una variable es un nombre que le vamos a dar a un dato para podernos referirlo a él o cambiarlo o, o hacer operaciones matemáticas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos i. Entonces, i va a ser nuestra variable y le estamos asignando un valor de 1. De la misma forma en la que haríamos en álgebra, por ejemplo, en álgebra básica. Entonces, esta es nuestra primera instrucción. Vamos a asignar esta variable. Nuestra segunda instrucción es que vamos a repetir esto. Entonces, while significa repetir mientras. Entonces, while es vamos a repetir esto mientras. Y entonces lo que está entre paréntesis es nuestra condición. Entonces, vamos a decir, vamos a repetir esto mientras que i sea menor o igual a 10. Entonces, este es menor o igual. ¿Por qué? Porque pues en el teclado no tenemos el símbolo de menor o igual, entonces en general los lenguajes de programación usan estos dos símbolos a significar menor o igual a 10. Pero entonces vamos a repetir esto. ¿Qué es esto? Esto es lo que está aquí abajo. Entonces, por eso es que dejamos este espacio aquí
para separar qué está dentro de esta condición y qué está fuera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a repetir? Esto que está aquí. Aquí tenemos print de nuevo, que es la instrucción que teníamos antes, y tenemos, después de imprimirlo, vamos a sumarle 1 al valor de i. Entonces, este más igual significa agregar 1 a i. Entonces, si i vale 1, al final de agregarle 1, va a ser 1 más 1, 2. Y así sigue, entonces decimos, ahora i es 2. ¿Sigue siendo menor o igual a 10? No. Vamos otra vez. Ahora i es 3. ¿Sigue siendo menor o igual a 10? No. Y así vamos. Entonces, poco a poco, vamos construyendo este resultado. Entonces, la primera vez que esto ejecuta, va a ser 1, 2, 3. En la tercera ejecución, imprimimos el valor de i, que en este momento es 1. Y así seguimos. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Son los números de 1 a 10. ¿Por qué? Porque le estamos sumando 1 a i, del 1 al 10. Y una vez llegamos a 10, nos salimos de esta condición porque ya i no es menor o igual a 10 y se acaba el programa. Entonces, esto es un ejemplo de un programa un poco más complejo, por supuesto, y ya nos vamos a saltar del código y vamos a hablar de otras cosas más interesantes. Pero me parece importante mostrar este ejemplo de qué es lo que hace, cómo se ve el código en términos que sean fáciles de explicar y que podamos decir, y fáciles de leer también, que podamos decir, bueno, esta instrucción corresponde a esto y esta instrucción corresponde a esto. Entonces, todo lo que es el código es aumentar esto, ¿sí? Entonces, un código de un programa puede tener millones y millones de líneas de código o puede tener 50, ¿sí? O sea, no tiene que ser aquí lo más complejo o una obra literaria, digamos. Entonces, aquí quiero mostrar este video que es hecho por una fundación que se llama code.org, de la que voy a hablar más adelante. Y esto es ingenieros de sistemas famosos o exitosos hablando de su experiencia aprendiendo a programar. Entonces vamos a poner el video. I was 13 when I first got access to a computer. My parents bought me a Macintosh in 1984 when I was 8 years old. I was in 6th grade. I learned to code in college. Freshman year, first semester, intro to computer science. I wrote a program to play tic-tac-toe. I think it was pretty humble beginnings. I think the first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world, and I made a computer do that. It was just astonishing. Learning how to program didn't start off as wanting to learn all of computer science or trying to master this discipline or anything like that. It just started off because I wanted to do this one simple thing. I wanted to make something that was fun for myself and my sisters. And I wrote this little program and then basically just add a little bit to it. And then when I needed to learn something new, I looked it up either in a book or on the internet and then added a little bit to it. It's really not unlike kind of playing an instrument or something, or playing a sport. It starts out being very intimidating, but you kind of get the hang of it over time. Coding is something that can be learned. Me acabo de dar cuenta que los subtítulos estaban en inglés, entonces voy a poner los subtítulos en español. Y vamos a reiniciar el video, lo siento. First got access to a computer. My parents bought me a Macintosh in 1984 when I was 8 years old. I was in 6th grade. I learned to code in college. Freshman year, first semester, intro to computer science. I wrote a program to play tic-tac-toe. I think it was pretty humble beginnings. I think the first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world, and I made a computer do that. It was just astonishing. Learning how to program didn't start off as wanting to learn all of computer science or trying to master this discipline or anything like that. It just started off because I wanted to do
this one simple thing. I wanted to make something that was fun for myself and my sisters. And I wrote this little program and then basically just add a little bit to it. And then when I needed to learn something new, I looked it up either in a book or on the internet and then added a little bit to it. It's really not unlike kind of playing an instrument or something, or playing a sport. It starts out being very intimidating, but you kind of get the hang of it over time. Coding is something that can be learned, and I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating, but what isn't? A lot of the coding that people do is actually fairly simple. It's more about the process of breaking down problems than sort of coming up with complicated algorithms as people traditionally think about it. You don't have to be a genius to know how to code. You need to be determined. Addition, subtraction, that's about it. You should probably know your multiplication tables. You don't have to be a genius to code. Do you have to be a genius to read? Even if you want to become a race car driver or play baseball, or build a house, and all of these things have been turned upside down by software. What it is computers are everywhere. You want to work in agriculture? Do you want to work in entertainment? Do you want to work in manufacturing? It's just all over. Here we are, 2013. We all depend on technology to communicate, to bank, information, and none of us know how to read and write code. When I was in school, I was in this after-school group called the Whiz Kids. And when people found out, they laughed at me and, all these things. And I'm like, man, I don't care. I think it's cool. And, I'm learning a lot. And some of my friends have jobs. Our policy is literally to hire as many talented engineers as we can find. The whole limit in the system is just that there just aren't enough people who are trained and have these skills today. To get the very best people, we try to make the office as awesome as possible. We have a fantastic chef, Free food, breakfast, lunch, and dinner. free laundry, snacks, even places to play and video games and scooters. There's all these kind of interesting things around the office and places where people can play or relax, or go to think or play music or be creative. Whether you're trying to make a lot of money or whether you just want to change the world, computer programming is an incredibly empowering skill to learn. I think if someone had told me that software is really about humanity, that it's really about helping people by using computer technology, it would have changed my outlook a lot earlier. To be able to actually come up with an idea and then see it in your hands and then be able to press a button and have it be in millions of people's hands. I think we're the first generation in the world that's really ever had that kind of experience. Just to think that you can start something in your college dorm room and you can have a set of people who haven't built a big company before come together and build something that 1 billion people use as part of their daily lives is just crazy to think about, right? It's humbling and it's amazing. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You're going to look like you have magic powers compared to everybody else. I think it's amazing. I think it's the closest thing we have to a superpower. Great coders are today's rock stars. That's it. Bueno, vamos a parar la presentación aquí. Espero que todos hayan podido ver el video, porque esta es la primera vez que muestro un video en una presentación, entonces ya lo sabremos al final. Pero sí, este video me gusta mucho porque siento que hace un buen trabajo de ilustrar con esta sensación al principio cuando estás aprendiendo a programar y estás aprendiendo como ciencias de la computación, ingeniería de sistemas, de
que al principio todo es muy, muy básico, ¿no? Al principio todo es parecido a lo que estábamos hablando de esto. Entonces, al principio todo es muy básico, pero poco a poco entonces estamos aprendiendo a gatear, poco a poco, entonces aprendemos tal vez a caminar y eventualmente cuando podemos correr es que las posibilidades son prácticamente, sí, o sea, las posibilidades son infinitas. Entonces podemos crear lo que queramos con programación y una vez tenemos las herramientas básicas, podemos finalmente crear lo que se nos dé la gana. Entonces, volviendo a la pregunta de qué hace un ingeniero de software, entonces, lo que ya hablamos, el código, entonces son instrucciones que le dicen a un computador qué hacer, el algoritmo, entonces podemos juntar código para hacer que un computador haga lo que queramos. Entonces es de manera similar a si queremos construir una cabaña, pero ahorita creo que voy a aclarar ese ejemplo un poco más. Y otra cosa de la que no hemos hablado hasta ahora es este tercer punto y es que podemos reutilizar código que otras personas han escrito. ¿Por qué? Porque pues la ventaja del código es que el código no funciona para una sola cosa, ¿no? Un código bien diseñado puede ser utilizado para muchas cosas distintas y eso abre la oportunidad de reutilizarlo. Entonces, por ejemplo, volviendo a este ejemplo de la cabaña, si queremos hacer una cabaña y queremos tener una nevera, necesitamos saber cómo construir la cabaña, pero no necesitamos saber cómo funciona o cómo construir una nevera. ¿Por qué? Porque alguien ya ha hecho ese trabajo antes que nosotros, lo cual significa que podemos simplemente reutilizar el trabajo y simplemente comprar una nevera o traer la que ya estábamos usando antes. Entonces, para ilustrar lo valioso que es este caso, vamos a volver. Entonces, esta es la cabaña que queremos construir. ¿Qué necesitamos para fabricar esta cabaña? Entonces, ¿qué materiales? Necesitamos los ladrillos, necesitamos cemento, necesitamos los cimientos donde vamos a construir la cabaña, necesitamos arena para llenar esos cimientos, vigas de soportes, necesitamos vidrio para las ventanas, tuberías y plásticos para todo lo que es el agua, bloques de madera para construir las paredes o para los soportes, baldosas para rellenar lo que es el baño o la cocina o el exterior. Necesitamos de eso además personas que sepan manejar estos materiales. Entonces necesitamos un carpintero o una carpintera, necesitamos electricista. Ups, un segundo que creo que me salté mi presentación aquí. Volvamos entonces al ejemplo. Bueno, mi punto es que necesitamos todas estas cosas para construir una sola cabaña. ¿Por qué? Porque por muchas razones, pues primero que todo, estas son cosas enormes que si cometemos errores podemos estar en peligro, no tenemos los conocimientos que tiene un plomero, un carpintero, un electricista, un arquitecto, nada, solo sabemos, queremos una cabaña y la vamos a construir. Entonces, ahora quiero poner esto en contraste a qué necesitamos para construir, por ejemplo, una aplicación de teléfono, entonces, o una página web. Entonces, ¿qué se les ocurre? Aquí está. ¿Qué necesitamos? Un computador. Puede ser un computador portátil, un computador de escritorio. Mientras que sea un computador y se vea así parecido y corra Windows o Mac o algo así similar, no necesitamos nada más. Bueno, aquí hay un asterisco, es que tal vez necesitamos acceso a Internet. Entonces, un computador, acceso a Internet, que si están viendo esta presentación en este momento, lo más probable es que ya tengan estas dos cosas incluso en su mano en este momento. Entonces, esto es lo único que necesitan para empezar a crear todo lo que se puede crear con todas las cosas que usamos el día a día que se crean con la ingeniería de software. Entonces, esos son
videojuegos, páginas web, aplicaciones. Entonces en Internet están todos los recursos necesarios, todo está a una búsqueda de distancia. Entonces, computador, Internet. Y entonces, ¿qué ejemplos de cosas se han creado así por una sola persona con un computador y con acceso a Internet? Facebook. Facebook es un ejemplo de un proyecto que empezó con una sola persona, con un computador, con acceso a Internet, nada más. Otro ejemplo, Minecraft. Minecraft fue desarrollado por una sola persona, en principio, ¿no? Por supuesto, una vez esto crece y empieza a hacer dinero, entonces empiezas a contratar más gente y todo esto genera aquí un efecto mucho más grande, pero estos dos proyectos empezaron como un proyecto de una sola persona con un computador con acceso a Internet, haciendo cosas increíbles. Entonces, eso es para responder la segunda pregunta, ¿qué hace un ingeniero de software? Y ahora vamos a hablar rápidamente qué tipos de trabajos puedes hacer si sabes de software. Entonces, ya hablamos ya mostramos como la rúbrica de los títulos que puede tener un ingeniero o una ingeniera de software. Ahora vamos a mostrar estos ejemplos que son un poco menos intuitivos. Tenemos, por ejemplo, Pixar, que Pixar es algo que probablemente todos estamos familiarizados con Pixar como una compañía que hace películas animadas, ¿no? Pero la verdad es que Pixar es una empresa de software. Pixar empezó como una empresa de software porque cuando se creó Pixar todavía no existía la tecnología, sí, la tecnología accesible para crear ese tipo de películas. Todo lo que es tanto científicamente como tecnológicamente fue desarrollado como las herramientas que ahora usamos para generar animación de este tipo, todas esas fueron desarrolladas por ingenieros de sistemas en Pixar. Y si no estoy mal, de hecho, uno de los fundadores de Pixar hace poco recibió un premio Turing, que es el mayor premio de, de ciencias de la computación, es como el Nobel de las ciencias de la computación, lo cual muestra que Pixar, que puede que haga su dinero, digamos, mostrando estas películas y estas historias en los cines, en realidad, pues tiene toda la ingeniería de software y toda la ingeniería de sistemas detrás. ¿Qué más? ¿Qué ejemplos? Los ejemplos con los que todos estamos muy familiarizados, entonces son los videojuegos, la medicina, el campo de la computación y la medicina hoy en día están muy relacionados, sobre todo en lo que es secuenciamiento genético, que es algo que además hoy en día es muy relevante en el 2021, identificar variantes, este tipo de cosas. El pronóstico del clima, por ejemplo, esto, si volvemos al ejemplo de las recetas y las entradas y los resultados, aquí las entradas son millones y millones de mediciones de presión de aire, de todo, en distintos puntos del mundo. Y el programa lo que hace es tomar esas mediciones y el resultado son predicciones de, bueno, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en una semana? ¿Qué va a pasar en 50 años con el clima? Este tipo de cosas. Entonces, por supuesto, esto hay muchísimos campos en los que se aplica hoy en día las ciencias de las ciencias de la computación. Alguna gente, yo me imagino también puedes decir que en todos los campos hoy en día se aplica la ingeniería de software o ingeniería de sistemas. Y aquí quiero además resaltar este ejemplo de Brittany Wenger, que es una de las becarias del Google Science Fair, que es la feria de la ciencia de Google, que ganó con un proyecto de una app para hacer diagnóstico de cáncer de mama, para hacerlo mucho menos doloroso y más preciso. Entonces vamos a mostrar este video rápidamente. Es un video corto.
So I've always been a naturally very curious Ah, person. bueno, esta vez sí no me va a pasar. Voy a poner los subtítulos en español. Esperemos que funcione. And I found science and I found all these answers to my questions. And in 7th grade, I took an elective course on futuristic thinking. And I came across the concept of artificial intelligence because I was researching technologies of the future. I was enthralled, and I very naively decided that that was what I was going to do. I never coded anything before. So I went home, I bought a coding book, and I did learn artificial intelligence, and I created a program that played soccer because I'm an avid soccer player. And then in 10th grade, my cousin was diagnosed with breast cancer. Well, when I was in 10th grade. And so I really was able to combine my developed passion for computer science with my newly found passion for breast cancer and create something that could save lives. Entonces, este es un ejemplo de un proyecto de Google que está disponible a todos los estudiantes alrededor del mundo de bachillerato. Creo que sí, creo que es de bachillerato, estudiantes de bachillerato, que es el Google Science Fair, la Feria de la Ciencia de Google. Entonces, los invito a que busquen. No es específicamente, no tiene que ser necesariamente de ciencias de la computación, ni tiene que estar relacionado, pero por supuesto muchos de los proyectos que salen ahí tienen que ver con ciencias de la computación. Entonces, esta es la siguiente diapositiva. Sí, y en general, algo muy chévere de este campo es que todas las empresas del mundo necesitan ingenieros de sistemas. Entonces, aquí todos estos ejemplos que tengo en esta pantalla, que creo que algunos de estos logos, por ejemplo, el logo de Instagram está muy desactualizado, pero bueno. Todas estas empresas necesitan ingenieros de sistemas. Entonces, este es un campo que está creciendo, que va a crecer cada vez más y es uno de los campos que no tiene expectativas de que en el futuro vayamos a necesitar menos ingenieros de sistemas de los que necesitamos ahora. Al contrario, vamos a necesitar más. Y eso se muestra porque muchas de estas empresas en este momento están contratando miles y miles de personas alrededor del mundo para expandirse y para desarrollar nuevas tecnologías y nuevas capacidades para las tecnologías que ya tienen. Entonces, eso en este momento ya respondimos la primera pregunta y es, ¿qué hacen los ingenieros de sistemas? Eso es lo que hacemos los ingenieros o las ingenieras de sistemas. Y ahora vamos a hablar de la segunda parte de la pregunta y es, ¿qué hace, en mi experiencia personal, un ingeniero de sistemas en Google? Entonces, yo me imagino que estamos muy familiarizados con qué es Google como empresa. Entonces, Google es básicamente lo principal es el buscador. Entonces, aquí puse esta imagen del buscador. Que el buscador, yo creo que ejemplifica Uy, un segundo. El buscador ejemplifica el objetivo general de Google como empresa y es organizar la información del mundo y hacerla accesible y útil de manera universal. Entonces, ahora vamos a ver un video que muestra cómo funciona específicamente el buscador de Google, que es, digamos, el producto más común o más conocido de la empresa. También vale aclarar que es una empresa que está en todo el mundo, entonces hay oficinas, igual que hay oficinas en el Reino Unido en este momento, hay una oficina en Colombia, en Bogotá, hay oficinas por toda Latinoamérica, más que todo basadas en Estados Unidos y en Europa, pero hay gente trabajando en Google en todo el mundo. Y ahora vamos a ver este video que va un poco más en detalle cómo funciona el buscador específicamente, que es un problema interesante en términos académicos casi, porque cuando
cuando nació el buscador de Google es algo que no existía antes, ¿no? Entonces, no había ninguna forma de buscar de una forma casi universal, todo lo que existía en Internet. Entonces, los desarrolladores de este proyecto, que son los fundadores de Google, si no recuerdo mal, lo hicieron como su proyecto de doctorado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos construir un buscador, un índice para todo lo que existe en Internet? Entonces, vamos a mostrar este video de cómo funciona la búsqueda. Vamos a ponerlo en español. Hi, my name is Matt Cutts. I'm an engineer in the quality group at Google, and I'd like to talk today about what happens when you do a web search. The first thing to understand is that when you do a Google search, you aren't actually searching the web. You're searching Google's index of the web, or at least as much of it as we can find. We do this with software programs called spiders. Spiders start by fetching a few web pages. Then they follow the links on those pages and fetch the pages they point to, and follow all the links on those pages and fetch the pages they link to, and so on, until we've indexed a pretty big chunk of the web. Many billions of pages stored across thousands of machines. Now, suppose I want to know how fast a cheetah can run. I type in my search, say cheetah running speed, and hit return. Our software searches our index to find every page that includes those search terms. In this case, there are hundreds of thousands of possible results. How does Google decide which few documents I really want? By asking questions, more than 200 of them, like, how many times does this page contain your keywords? Do the words appear in the title? In the URL? Directly adjacent? Does the page include synonyms for those words? Is this page from a quality website, or is it low quality, even spammy? What is this page's page rank? That's a formula invented by our founders Larry Page and Sergey Brin that rates a web page's importance by looking at how many outside links point to it and how important those links are. Finally, we combine all those factors together to produce each page's overall score and send you back your search results about half a second after you submit your search. At Google, we take our commitment to delivering useful and impartial search results very seriously. We don't ever accept payment to add a site to our index, update it more often, or improve its ranking. Let's take a look at my search results. Each entry includes a title, a URL, and a snippet of text to help me decide whether this page is what I'm looking for. I also see links to similar pages, Google's most recent stored version of that page, and related searches that I might want to try next. And sometimes, along the right and at the top, I'll see ads. We take our advertising business very seriously as well, both our commitment to deliver the best possible audience for advertisers and to strive to only show ads that you really want to see. We're very careful to distinguish your ads from regular search results. And we won't show you any ads at all if we can't find any that we think will help you find the information you're looking for. Which in this case, the cheetah's top running speed is more than 60 miles an hour. Thanks for watching. I hope this made Google a little bit more understandable. Ok. Este video a mí me gusta mucho porque siento que hace una muy buena introducción a cómo funciona esto. Aquí vale la pena aclarar que, por supuesto, este video no es muy reciente, como pueden ver aquí con el antiguo logo de Google. Entonces, hoy en día, la búsqueda de Google tiene muchas más capacidades y muchas más formas interesantes de entender estos datos. Entonces, pero el algoritmo principal, que es este que mide cuántas veces una página es referenciada por los enlaces en otras páginas, sigue siendo como el corazón de lo que es toda la búsqueda de Google. Entonces, vamos a volver aquí primero. Bueno, esto es
Es un recap, como se dice, un resumen de lo que vimos en el video. Entonces, todo comienza con el software llamado los rastreadores web para descubrir las páginas disponibles públicamente. Entonces, estos rastreadores leen las páginas web, siguen los enlaces en esas páginas, guardando la información en los servidores de Google. Entonces, em, así es que creamos un índice. Entonces, este índice es pensar la web como una biblioteca pública en donde pues tenemos una expansión así enorme con miles de millones de libros, imaginemos libros, pero sin un sitio central donde están estos datos. Entonces, Google recoge las páginas durante este proceso de rastreo, crea un índice, de manera que sabemos exactamente dónde buscarlas. Entonces, de la misma forma que un índice al final de un libro, el índice de Google incluye información sobre las palabras, dónde encontrarlas, y cuando buscas algo, los algoritmos buscan esas palabras en el índice y te muestran las páginas adecuadas. Entonces, ¿qué es esto? Sí, esto es lo que ya estamos hablando. Y aparte de eso, Google tiene además muchos algoritmos para luchar contra el spam. Entonces, muchos sitios web son casi que basura generada automáticamente que no tiene ningún sentido para un humano. Entonces, estos algoritmos están diseñados para filtrar este spam. Y además se mide que en este momento 0.22 de todos los sitios web han sido marcados manualmente para ser eliminados. Entonces, vemos que no es una gran cantidad, pero es suficiente para que, como estos tienen muchos datos, pues necesitamos filtrarlos para que no estén presentes manualmente. Entonces, eso significa que los algoritmos agarran la mayor cantidad de spam y solo 0.22 tienen que ser filtrados manualmente por personas. Y mucho más, ¿no? Entonces Google es enorme y muy complicado y hay muchas más cosas que están incluidas aquí en este producto y en todos los demás productos de Google, pero este es, yo creo que una introducción a cómo funciona la búsqueda en particular. Entonces, ahora voy a hablar un poco de mi experiencia. Entonces, yo empecé a interesarme en trabajar en Google en la universidad. Yo creo que estaba en mi segundo, sí, en mi segundo año de la universidad. Empecé a buscar oportunidades para hacer una práctica profesional. Entonces, una práctica profesional en el contexto de mi universidad son cuatro meses mínimo en los que pasas trabajando para una empresa durante tu semestre normal. Y en ese tiempo trabajas como si fueras un empleado normal, estás aprendiendo además y al final tienes que hacer un reporte para volver a la universidad y decir, esto fue lo que aprendí, esto fue lo que hice, etcétera. Entonces, em, esta práctica la encontré en Seattle. Entonces, mi práctica en Google fue en BigQuery, que bueno, es un producto muy orientado a empresas, pero es básicamente un producto que les permite a las empresas buscar y manejar sus datos cuando tienen demasiados datos que no los pueden manejar ellos mismos. Entonces, por ejemplo, si tienes millones y billones y billones de datos, es muy costoso tener máquinas lo suficientemente poderosas para buscar estos datos rápidamente. Entonces, lo que hace Google es Google ofrece sus propias máquinas y su propia infraestructura para que puedas manejar estos datos rápidamente sin necesidad de las mismas empresas tener sus propios sistemas y su propia infraestructura para tener que hacerlo, porque eso, por supuesto, es muy costoso y es mucho menos costoso si simplemente entras a este producto y los usas directamente desde ahí. Entonces, aquí voy a mostrar este video que siento yo es similar a mi experiencia.
cuando estuve en Estados Unidos, en Seattle. Y este video se llama la primera semana de los practicantes en Google. Entonces, la forma en cómo funciona la primera semana es todos los practicantes, que son todos estudiantes de universidad de todo el mundo. Entonces, en mi primera semana había muchos estudiantes de Colombia, incluido yo. Todos eran enviados a las oficinas principales de Google en California, antes de volver a sus ciudades donde iban a estar trabajando, en mi caso en Seattle. Entonces, esta es el video. Campus it was incredible. There's volleyball nets and colorful umbrellas, and you see people walking their dogs. It feels kind of like a playground, a big playground. The atmosphere around Google, it's definitely very eccentric, but also very academic. At Google, we actually do have the ability to make more of an impact on people and more of a change in 1 year than many people do in their lifetimes. It's an environment in which very few limitations are placed on where your mind can be during the day. You're gonna all start in your teams this week, and some great advice is to not be afraid to fail, but we want to flip that around a little bit and say don't be afraid to succeed. My name is Matthew Malone. I'm a graduate intern here at Google in consumer operations this summer. I have a background as an infantry officer in the Army. I thought leading people directly on the ground as a combat leader would provide the greatest leadership challenge. And then I switched over to working in intelligence. That's where I really started to fall in love with technology. My name is Paola Correa. I go to the University of Miami and I study advertising and marketing. When I was little, I used to collect ads. I used to get a kick out of going to different places and seeing how the same message would impact differently and would look differently. My name is Kim Day. I'm from Melbourne, Florida. I'm studying physics and computer science at the Florida Institute of Technology. I grew up on the Space Coast in Florida, and I always grew up watching the shuttles take off from the Kennedy Space Center. And I knew that I really wanted to work with technology and be able to be on the cutting edge. My name is Florian Koenigsberger, and I'm from New York City. Google as a company was attractive to me because they are a tech company that spans so much more than that. There isn't a place that Google is not. I'm Grant Oakley. I'm from Spokane, Washington. Just the process of coding is actually surprisingly fun. You kind of get like this epic win at the end of the day. You got, throw up the arms in celebration. It's exciting to work at Google because unlike a lot of software companies, I use Google products every day. That's pretty exciting. So we're headed upstairs. I've always thought of work as work. This is going to be your desk, right here. At Google, it's completely different. At Google, I was extremely excited to start at work. Like, I could barely sleep the first night. Yeah, my inbox has already been exploding. How many? Yeah, 45. 45 emails for your first day is pretty good. I'm working in the online help center, and my project is part of an effort that will completely change the way Google is reaching out to consumers and helping them with Google products. Our help centers are not just the US, but we have them in 40 plus languages. So we have to think about how we're going to manage that complexity. From your first day as a Googler intern, you're treated as a regular employee. Don't presume that just because you're an intern as such that you're not a member of the team. One usually expects as a new person to be at the bottom of the knowledge totem pole. The fact that I'm not is an illustration of how much responsibility is given to us as interns across the board. Paula? How are you? Doing good. I'm Chris. Nice to meet you. I worked with a couple interns last year, and every intern that I've seen come on has just exuded Googliness. I'll get the hang of it eventually. You'll get the hang of it. Okay. Don't be afraid to ask. It's definitely a great thing. Is her work going to be challenging? Yeah, because the most important work is challenging. This summer, I'm working on an email notification for Google accounts, and it's going to be sent out to thousands of users, and it's going to make their accounts more secure. My code helps developers test their code very efficiently, and that way they can write good, stable code for the product. You will be working on something that not only our team, the entire Google will see. Basically, internship is like a good experience towards becoming a full-time hire, right? The one thing that all the interns definitely have in common is passion and motivation to get these things done, because you don't necessarily have to know everything, but you have to be willing to learn. Is this your first time at Google? Yeah! The week has been unstoppable, restless, a bunch of activities. There's always something new. Yeah. And the next activity or the next person that we meet is more exciting than the last. They do a really, really good job of making you understand the way this place thinks. I think specifically of an exercise we did that gave a completely new perspective on how to brainstorm. What is brainstorming to you? Tell me what you guys said.
It's focused on learning to put aside your judgments right away and avoid criticizing new ideas that may seem strange to you. Impossible is not a word that's thrown around very often. I think it helps you imagine. I certainly did not associate imagination with productivity before coming here, but I think this place makes that real. For the rest of it, I know that there will be a lot of work involved. Maybe some work that I don't know how to do, but a little bit of fear is good. I do feel a little different after being here for my first week. I guess I've always identified myself very much with the military. I was in the military for 5 years, but I'm starting to see myself as a Googler. I see myself as someone who fits in here. I don't feel like an outsider. I feel googly. I would say meeting Sergey was definitely one of the highlights in my week, month, maybe year. You know, he's fine, just like stop and shake my hand. You know, then he rode off on his elliptical bike. It's pretty great. Maybe it is a little early to say that after I've only been here a week or so, but I just feel like there's always going to be something new you're going to learn every day, and that's really the best part about being an engineer. If this is what being an intern feels like, I'd love to be an intern for the rest of my life. The first time I saw the campus it was incredible. There's volleyball nets. Listo, haremos esto. Sí, entonces aquí, bueno, ellos dicen pasante, yo digo practicante, porque ese es el término que usaban en mi universidad, pero es lo mismo, ¿no? Entonces estos son estudiantes de todo el mundo, yo creo que literalmente todos los países del mundo, a los que se les da la oportunidad de ir y trabajar con todo pago, ¿sí? Ellos se ocupan de todo, de visas, de inmigración, de vuelos, ellos se ocupan de absolutamente todo. Lo único que tú tienes que hacer como practicante o como pasante es llegar, aprender, llegar con todas las mejores intenciones y todo el ánimo de aprender y de trabajar. Y en mi experiencia, pues, fueron 4 meses, pero es posible hacer prácticas un poco más cortas. Entonces, volvamos aquí. Estamos hablando de mi experiencia, esto fue en Seattle. Mi segunda experiencia como pasante, como practicante, es en esto que llamamos Site Reliability Engineering. Esto es un poco menos relacionado a código como tal, pero esto digamos que son los ingenieros que se ocupan de asegurarse de que los servidores y todos estén en buen estado. Entonces, esta palabra aquí se puede traducir como disponibilidad o fiabilidad o cosas así. Entonces, estos son como los enfermeros de los servidores. Entonces, si un servidor se cae, necesitamos a alguien que esté inmediatamente disponible para arreglarlo, para determinar qué es lo que está pasando, para determinar qué usuarios están afectados porque este servidor se haya caído y arreglarlo lo más pronto posible. Entonces, esta fue mi segunda experiencia. Y al final de esta experiencia, me había ido bien en mis 2 prácticas y me dieron la oportunidad de volver tiempo completo. Entonces, este es un trabajo permanente. Y aquí es donde estoy en este momento. Entonces, en este momento sigo en Londres. Entonces, volví a Colombia después de estar en Londres. Me gradué de la universidad y una vez me gradué de la universidad volví y ahora trabajo en Google Play, que es la plataforma de aplicaciones para Android de Google. Entonces, esto es lo que trabajo en este momento. Este es mi proyecto del día a día. Y pues en general mi experiencia ha sido muy positiva. Me llevo muy bien con mis compañeros. El trabajo es muy interesante y todos los días siento que estoy aprendiendo algo nuevo. Todos los días, cada vez que termino un proyecto, nos movemos a otro proyecto que es más interesante y que tiene más retos técnicos y código más interesante que podemos escribir. Londres como ciudad es una ciudad muy, muy bonita. Hay muchas cosas interesantes que ver. Están aquí, por ejemplo, los
los canales donde todos estos botes son casas, donde la gente vive en estos botes, que aquí se ven muy chiquitos, pero en realidad son grandes, porque estos se hunden. La mayoría de estos están por debajo del agua, entonces aquí tú te puedes parar y estar como en una casa común y corriente. Entonces, toda la arquitectura, eh, las tiendas, todo es muy, muy bello. Y esto es unas fotos específicamente de la oficina de Google en Londres, que tiene todas las cosas que mostraron que hemos visto en los videos anteriores, toda la comida, la disponibilidad, todo abierto, todo disponible para permitirte y para permitir a todos los ingenieros y los diseñadores y los jefes para hacer el mejor trabajo posible sin tener que preocuparse de nada, ¿no? Entonces aquí son unas fotos mías de la vista desde la terraza. Entonces esta es la estación de King's Cross, que si recuerdan es la estación donde Harry Potter toma el tren a irse a Hogwarts, tanto en las películas como en los libros. Y esto es volviendo a este mismo canal. En este mismo canal, por ejemplo, hay una librería que está al lado de la oficina, que es atrás de donde está esta foto. Y entonces es una librería que también es un bote, entonces entras a ver tus libros y puedes sentarte a mirar los libros y a mirar el agua desde el botecito. Se llama Palabras en el agua, se llama. Y para acabar, voy a mostrar este video de la oficina de Londres, que es sobre, no sé si aquí se ven en estas fotos. En estas fotos no se ve muy bien, pero este atrio principal está lleno de stickies, de notas que forman como arte con píxeles. Entonces vamos a ver. Vamos a poner los subtítulos en español de nuevo. ¿Dónde está? Spanish. In Google's London office, we use pixel art to bring life to the building, using Post-its. We have over 200 people that have contributed to at least one art piece. I love pandas, so myself and my entire team worked on the panda emoji. It was a very good team bonding experience. We love it and always show it off to Fest when they come in as well. I look a little bit like Mr. T, but I quite like it. The most important thing is how you peel the Post-it off of the pad. Turn it over and peel from the backside down at an angle. Then, when you stick it on the glass, it's very smooth. I am making the 8-bit version of Link in the original Legend of Zelda. I find that when you're really stressed, you should go off and do something completely not related and have that kind of space out time. There was a lot of video game related art, and for me Calvin and Hobbes makes me happy every time I see it, and I thought that that might appeal to other people in the office. It's a good way to team bond, it's fun culture. It's creative, people enjoy their output. It's wicked, it's so much fun. Listo, entonces con esto quiero acabar para mostrar que digamos que la oficina de Londres también es bastante divertida y aquí se puede ver un poco lo que la gente ha creado. Aquí hay un Pikachu enorme, un Calvin y Hobbes, sí. Y en conclusión, vamos a hablar un poco de por qué elegir una carrera en computación. Entonces, uno, es muy interesante. Entonces, esto es un campo en el que yo siento que todos los días hay algo nuevo en lo que quiero trabajar, todos los días hay un problema nuevo que resolver. Bueno, yo digo problema, pero un problema en el mejor sentido posible, en algo que como un videojuego podemos ver y decir, esto es difícil, pero al final lograrlo es satisfactorio y se siente muy bien. Entonces, segundo, es importante. Entonces, todo esto la computación es muy importante en todos los campos. Todos necesitamos algo que tiene que ver con computadores. Tres, permite hacer una diferencia. Entonces, los computadores también son centrales en tener una influencia positiva en el mundo. Cuatro, la calidad de vida. Entonces, estos son
como son trabajos que están en muy alta demanda, también son trabajos que están muy bien pagos para programadores. 5, es una ventaja competitiva en todos los campos, incluso si no vamos a trabajar como ingeniero de sistemas. Saber de computadores y saber programar es muy ventajoso en muchísimos campos y sí, es una ventaja competitiva si estás buscando trabajo en otros campos distintos. Y aquí tengo algunos ejemplos de, digamos, empresas que fueron creadas por personas que simplemente querían resolver un problema y hoy, pues, digamos que aquí estos números están muy basados en el dinero, que por supuesto el dinero no es todo, pero por supuesto no todo el mundo va a vender su compañía a Facebook por 1.000 millones de dólares, pero lo que sí es cierto es que es un campo muy chévere, es un campo muy divertido y es un campo en el que es muy fácil, si estás interesado y te gusta lo que es la computación, es muy fácil vivir de los computadores como profesión. Ahora sí, ¿cómo puedes aprender de la informática? Entonces aquí mostramos también un video de esta organización que se llama code.org. Entonces code.org tiene muchas facilidades y muchos puntos donde empezar a aprender a programar, aprender sobre código, sobre computación. Uno de ellos es con Minecraft, entonces ellos tienen muchas integraciones con Minecraft y muchos proyectos en los que puedes aprender a programar desde mods de Minecraft hasta, sí, todo lo que tenga que ver con Minecraft. ¿Qué más? Puedes crear una página web. Entonces, una página web es algo muy sencillo, que es algo, yo creo que es mi primera experiencia con computadores y con ciencias de la computación fue haciendo páginas web en el colegio. ¿Qué más? Crear tu propia app. Entonces, algo llamado App Inventor, que básicamente solo está disponible en inglés, pero es muy accesible. Entonces, esto es algo creado no me acuerdo si son profesores o estudiantes de MIT del, en, en Boston, que permite crear aplicaciones móviles sin tener que programar. Entonces, esto usa, usa un modo de programación similar a Scratch, que aquí también está enumerado, que también es algo que se usa muy común en clases, en las primeras clases de ingeniería de sistemas, que espero algunos de ustedes estén familiarizados con él. Si no, es algo muy divertido, es algo muy fácil que todos usamos que es muy común usarlo en el bachillerato y permite básicamente escribir código y crear juegos y cosas por el estilo sin tener que programar de la forma clásica que es con el fondo negro y con las palabritas de colores y el hacker y etcétera. Entonces es mucho más accesible, es mucho más fácil, no es tan intimidante como las páginas de código. Y con eso, muchas gracias por esta oportunidad y gracias por mantenerse hasta el final y ver toda la presentación, que resultó un poco más larga de lo que esperaba. Y sí, entonces los invito a interesarse más en la computación, en intentar aprenderlo lo más posible. Y sí, muchas gracias. Hasta luego. Vamos a cerrar esto aquí. Bueno, ingeniero Bunce, esa conferencia fue muy interesante, aprendí muchas cosas y pues a ti y a todos los ingenieros de sistemas especialmente en este año, que nos han ayudado tanto pues porque por la pandemia hemos estado forzados a pues hacer cosas a las que nunca estábamos acostumbrados, o sea, asistir a clases virtualmente, tener que aprender cómo funcionaba Zoom y cualquier otra plataforma. Y pues ustedes han sido claves
en pues hacer que pues todas esas plataformas funcionen mejor. También pues en todo ustedes han ayudado en este año en este año y el anterior. Bueno, ya pues muchas gracias, ingeniero Juan José Castro Barón. Y pues muchas gracias a todos, al colegio, por otra vez permitirnos tener este espacio para aprender y resolver preguntas. Bueno, chao. Hola, buenas tardes, comunidad samanista. Mi nombre es Juan Camilo Camacho, soy el docente de tecnología del colegio. Quiero darle las gracias al ingeniero Juan José Castro que nos acompañó esta tarde con la conferencia, un tema muy importante. Bueno, chicos, y yo quiero comentarles un poco de la importancia del estudio de la tecnología en el colegio. Bueno, el estudio de la tecnología nos permite conocer las nuevas herramientas tecnológicas y aprender a usarlas de forma óptima. Nos permite prepararnos para un futuro y también nos permite el desarrollo y el fortalecimiento del pensamiento computacional. Bueno, chicos, cuando hablamos de pensamiento computacional, inmediatamente pensamos en computadores. Y la verdad que esto no es tan así. El pensamiento computacional nos sirve en todas las ramas de nuestra vida. El pensamiento computacional nos sirve también para cuando queremos solucionar algún problema complejo. Y también cuando tenemos de pronto alguna situación, nos permite organizar las ideas para poder resolver ese problema. También nos enseña a trabajar con otros para lograr un objetivo común. También ayuda a desarrollar un poco la creatividad y la capacidad de abstracción de un problema. Desarrolla el pensamiento crítico y el razonamiento lógico. Bueno, en el Colegio de los Amanes, chicos, utilizamos una herramienta muy importante, herramientas muy importantes para desarrollar ese pensamiento computacional. Para los más pequeños empezamos trabajando herramientas que son Scratch y Code, que son herramientas donde se desarrollan pequeños algoritmos y comenzamos a crear pequeñas animaciones y aplicaciones para poder construir después pequeños programas, los cuales nos ayuden, y pues hacemos pequeños algoritmos. Utilizamos Blocky Games, utilizamos Tinkercad y hacemos simulaciones con Arduino. Con Arduino hacemos pequeños robots, pequeñas máquinas, con servomotores y demás cosas, y pues eso es muy importante para el desarrollo del pensamiento computacional y prepararnos para el futuro también. Bueno, chicos, un saludo a todos mis estudiantes, un saludo a toda la comunidad samanista. Para mí es un placer estar acá compartiendo con ustedes este espacio. Les deseo una muy buena tarde, que todos se encuentren muy bien. Hasta luego.